Que el tema de la educación es un tema de gran importancia. ¿Y por qué es de gran importancia? No debía desaparecer de nuestras preocupaciones, a la vez que nuestros currículos humanos no hay condición de se imaginar la paz, el progreso de los pueblos, sin que los pueblos, sin que las personas, los individuos, tengan el acceso a la educación. Así es que, déjame ver cómo se maneja eso. Hay que pensar en lo que es propiamente ese fenómeno que pasa con nosotros y que denominamos educación. Muchas veces comprendemos la educación exactamente por una puerta que no corresponde propiamente a la educación. Mezclamos montones de veces la idea de educación con la idea de instrucción. Aunque nos quepa admitir que cuando hablamos de educación hay una intervención de la instrucción. Hace parte de la educación el fenómeno instructivo, pero el fenómeno instructivo no es propiamente a solas la educación. Así vale pensar, vale decir que en este mundo en que vivimos, cuando le miramos a la humanidad, percibimos cuando hace falta una idea de educación correcta, conceptos educacionales propios que puedan determinar cambios en nuestros comportamientos, en nuestra manera de encarar la vida, de mirar las cosas, de comprender el sentido de la existencia. Es gracias a falta de la educación en general que no soportamos, por ejemplo, las dificultades de la existencia. No nos damos cuenta de que la tierra no es un mundo de placeres, de picnics, de juguetes. No percibimos que la tierra es un mundo escuela. Y en todas las escuelas, la mayor parte del tiempo es para aprender y poquito es para juguetear. Cuando llegamos al mundo y pensamos al revés, que la vida en la tierra debe de ser para juguetes interminables, y algunas pocas hablas
de seriedad, entonces nuestras vidas comienzan a caer en verdadero fracaso. El mundo tierra es un hospital. Y en un hospital nos encuentran juguetes. Enfermos, médicos, medicinas, mucho trabajo. Cuando pensamos en la tierra, en su condición de hospital, empezamos a pensar en la seriedad de nuestras existencias aquí. Ninguno de nosotros camina por el mundo sin que lleve en sí mismo sus enfermedades de todos los matices. Enfermedades que nos alcanzan al cuerpo físico, enfermedades que nos agreden el psiquismo, el alma, la constitución espiritual del ser. Cuando pensamos en la tierra como una oficina de trabajo, aquí venimos nosotros desde otras experiencias cósmicas para aprender a realizar las cosas que dejamos hacia atrás, que no las concluimos en nuestro pasado. Nos damos cuenta de que en una oficina de trabajo no hay tiempo para juguetes. Hay sudor, hay luchas, hay preocupaciones, hay tantas cosas que hacen parte de una oficina de trabajo. Cuando pensamos que la tierra es nuestro mundo hogar y que somos todos nosotros una sola familia, una única familia que se distribuye en variados sitios, que hablan múltiples lenguas y que renacieron bajo diversificadas etnias. Entonces nos damos cuenta de que en un hogar hay tiempo para la educación, hay espacio para eso, para las luchas de entendimientos, para cambios de experiencias. Aquellos que lograran más socializar eso con aquellos que tienen menos. Eso es lo que pasa en un hogar. Aquellos que saben instruyendo a aquellos que no saben. Aquellos que aprendieron antes, transmitiendo para aquellos que no saben todavía. Entonces, cuando nos reunimos, hay espacio para reír, para juguetear, para cantar, para bailar, pero después las tareas del hogar tienen primacía, tienen prioridad. La educación, el control, la búsqueda de la armonía que debe de existir en un verdadero hogar. Aunque encontremos en los hogares luchas, líos, dificultades, lágrimas, dolores, todo eso hace parte de un hogar. Entonces, cada una de esas dimensiones que podemos atribuir a la Tierra, nuestro planeta, tendrá su campo propio para desarrollo educacional. Y es porque levantamos tales cuestiones.
es que pensamos en una propuesta trascendental del espiritismo para el fenómeno de la educación. La educación, como piensa el espiritismo, no corresponde a la educación como piensan las escuelas del mundo. Mientras muchos padres y madres, mientras muchas escuelas del mundo oficiales están pensando en la educación para el éxito, para el suceso de sus alumnos, de sus aprendices, la propuesta de la educación del espiritismo nos trae el pensamiento de la felicidad. No siempre la educación del mundo se dirige a la felicidad de aquel que aprende, de aquel que estudia, pero sí las condiciones para que reciban aplausos. Pero el espiritismo sabe que es a través del amor y de la instrucción es que lograremos el éxito que se espera de todo el proceso educativo. En el mundo odierno tenemos mucho más necesidad de educación para el espíritu que propiamente de comida para el cuerpo. Aunque nos quepa tratar del cuerpo y del espíritu, si tenemos la educación, aprendemos a trabajar, aprendemos a buscar, aprendemos a plantar, aprendemos a cosechar, aprendemos a quitar el hambre. Pero si tenemos comida sin educación, las tiramos fuera sin distribuir con nadie, cuando los precios no corresponden a lo que queremos. La crueldad del mundo del capital. Entonces vemos que cuando Allan Kardec se refiere en el libro de los espíritus, en la pregunta 685, en su ítem A, enseña que el mundo necesita pensar en sus cuestiones económicas, en verdad, pero hace falta en esa cuestión económica del mundo un factor que casi no se lleva en cuenta, casi no se considera: la educación. Pero avanza el codificador: no me refiero a una educación intelectual, pero sí a una educación moral. Porque todos los economistas del mundo ya tenían la educación intelectual, por supuesto. Ya hubieran pasado por las academias, ya desarrollaran sus cátedras. Pero el codificador se refería a una educación de orden moral. Pero sigue diciendo que no era una educación moral a través de los libros. Cuando aprendemos conceptos, retenemos conceptos de la memoria, recitamos conceptos, pero esos conceptos no descienden hacia nuestro sentimiento, hacia nuestro corazón. Se mantiene en la cabeza, en la mente, y los repetimos a veces como mantras, sin que hayamos comprendido su sentido verdadero.
Entonces, el codificador enseñaba que la educación moral a que se refería era aquella capaz de cambiar comportamiento. Era una educación capaz de formar caracteres. Esa era la educación, a la vez que según él mismo, que era maestro, que era educador, educar es la arte de formar el carácter. Y en ese sentido se puede pensar que no siempre el fenómeno educativo es positivo, porque se puede formar un carácter bueno o malo. Cuando decimos al respecto de alguien, fulano no tiene educación, sultano no tiene educación, no tiene una mala educación. Tiene una educación para abajo. Pero siempre la educación cambia los caracteres. Forma los caracteres. Para arriba, para abajo. Así es que cuando decimos que una persona es muy bien educada, no se puede garantizar si es para cima, si es para abajo, si es para arriba, si es para abajo. Entonces pensamos nosotros, ¿cómo es importante la cuestión educacional? Y entonces, me gustaría tocar en una cuestión de las raíces de nuestras lenguas, que es el latín. ¿Qué significa educar? Educar viene de dos términos latinos: ex, de explotar, de explodir, de extravasar. Esa partícula es decir, para afuera. Y educare es sacar, retirar. Cuando se retira para afuera, lo que se hace es extraer. Cuando se saca para afuera alguna cosa, significa eso, extraer. Abajo tenemos educare, que es decir lo mismo. A lo largo del tiempo, por transformaciones lingüísticas, tuvimos que la partícula ex se convirtió en la partícula e. Entonces pasamos a tener educare, que es decir el mismo, como ejecutar alguna cosa, hacer para afuera, ejecutar un juguete. Esa partícula e tiene el mismo sentido de la partícula ex de latín. Educare es el mismo, sacar. Entonces, educación fundamentalmente es extraer. Pero ¿cómo se puede extraer? La mayoría de las personas, cuando hablan del fenómeno de la educación, quieren poner cosas. Yo tengo educado a este chico, yo le tengo dicho tantas cosas, yo le tengo enseñado tantas cosas. Porque en nuestra mentalidad, educar es poner cosas. Pero muchas veces, cuando deseamos poner cosas en la mente de alguien, no nos apercibimos si esa persona ya lo tiene, o si no lo tiene, o si tiene poco de aquel que me gusta ofrecerle. Cuando yo tengo que extraer de un niño, de un alumno, de una persona, de mí mismo,
algo, es necesario saber cuál es su equipaje moral, intelectual, qué es que trae en sí mismo, para que yo pueda comprender a partir de qué punto voy a empezar el proceso de poner cosas. A partir de qué momento yo podré trabajar determinados campos de esa criatura.